En la mañana de hoy me enteré que hay un pedido de informes del edil Diego Rodríguez sobre la letra chica. Según la información de prensa del diario El País, el edil manifestó que es un proyecto político a favor del Frente Amplio en medio de una campaña electoral departamental. Creo que vivimos un momento complejo: pandemia, aislamiento, incierto futuro y desafíos no esperados en un momento en que unos deben aprender a gobernar y otros aprender a hacer oposición. Esto crispa muchas veces las opiniones y las miradas, pero es parte del juego democrático, que en definitiva es lo más importante. Por eso creo que está muy bien que el edil pida un informe sobre el programa. Hace al Contralor democrático y creo que hace muy bien, pero muy bien, que un equipo de trabajo con mucha gente busque una mirada de la realidad, que quizás no se encuentra en otra parte, y no porque sea al servicio de un partido político, sino porque refleja la forma de ser y sentir de quienes estamos en la conducción y producción de la letra chica. Que no vamos tras el éxito, sino tras la reflexión. En cuanto a mí, hace mucho que no debo explicar sobre mi honestidad intelectual y mi búsqueda de una imparcialidad intransigente en cuanto a la defensa de la democracia. Eso lo juzgarán quienes nos vean. Bienvenida, Analía. Bienvenida, profe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Diego. ¿Cómo estás, Ricardo? Analía, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches a todos. ¿Nos metemos en el programa? Sí, señor. Bien, la llamada Operación Océano ha sido un elemento que ha logrado poner en el debate público y atravesar a la sociedad un tema que es muy complicado y que realmente lo merecemos discutir, que es el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y si bien para muchos de nosotros realmente no cabe en discusión que estos hechos son delitos y delitos muy graves que incluso ameritan una reacción social firme, no podemos ignorar que también existen personas que justifican a estos delincuentes. Y desde esas voces se escuchan siempre estas clásicas frases que dicen: no parecen menores, si aceptan es que saben en dónde se meten, mirá cómo van vestidas, con esa pollerita, con esa camisetita, seguro están buscando algún tipo de reacción, y otros conceptos lamentables que se repiten habitualmente en algunos sectores de nuestra sociedad. Todo esto nos cuestiona de una manera muy dolorosa lo individual, pero también en nuestros pequeños mundos familiares, pequeños mundos laborales y círculos de amigos. Y como sociedad tenemos una posición muy hipócrita, un doble discurso que muchas veces pone la lupa sobre las víctimas y no realmente donde debería estar, sobre los victimarios. Así les presentamos el tema de hoy en La Letra Chica: un océano de abusos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Operación Océano, esta investigación que lidera la fiscal de delitos sexuales Darvinia Viera. Una investigación que se ha denominado la más grande del Uruguay desde que está en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. Comenzó en el mes de marzo de este año, cuando encontraron a orillas del arroyo Solís Chico el cuerpo de una adolescente. Tenía 17 años y había estado desaparecida por 4 días. Los investigadores dan cuenta que esa joven y otra adolescente habían denunciado a un hombre mayor de edad por presunta explotación sexual. Fueron 4 de los 6 detenidos este lunes en el marco de la Operación Océano los que finalmente fueron imputados por la justicia. Las adolescentes tenían 16 años al momento que se iniciaron los contactos con los imputados, que se comunicaban a través de plataformas como Badoo y Tinder. Algunos de los hombres involucrados usaron además una página donde se publican avisos de índole sexual. Lo canto. La investigación comenzó a tener un ritmo inimaginable. Comenzaron a desfilar personas públicas por el juzgado con reconocidos abogados defensores. Con el correr de los días, los nombres de los implicados empezaron a circular y ardieron las redes sociales. Un ex juez penal de menores, empresarios de alto rango, un diputado suplente, un docente de un reconocido colegio y profesionales. Por lo pronto, 6 formalizados nuevos que se suman a los 5 de la semana pasada y serían por el mismo delito. Y ya son 15 los hombres imputados por explotar sexualmente a adolescentes menores de edad. Y ya son 21 las personas formalizadas. Nada indica que la lista termina acá. Y la carátula de reservada, además, que genera muchas preguntas. Los ahora imputados y los anteriores, todos tienen las mismas características.
hombres poderosos, profesionales en algunos casos y otros con gran poder adquisitivo. Tal vez lo que sorprende es la cantidad, porque generalmente las investigaciones terminaban en esa lógica de uno como a la uno, primera claro. línea. Víctima-victimario, que creo que esta investigación es lo que rompe y que puede romperlo también porque el hecho ocurrido en un escenario virtual y en un recorrido virtual deja huellas. Los chats que encontraron en los celulares que fueron periciados. Según información que tenemos, fueron más de 30 justamente que la fiscal perició para llegar a estas conclusiones. En cada intervención que hace, siempre dice: no estamos ante una red, no operaban de forma ramificada, que no trabajaban en conjunto, que no se contactaban con las adolescentes. Todos los implicados aducen a lo mismo. No sabía que era menor de edad, parecía más grande. Éramos amigos y solo nos divertíamos. Ellas lo buscan, ellas lo provocan, invirtiendo la responsabilidad en la explotación, colocando la culpa, por llamarlo de alguna manera, en el cuerpo de las víctimas. Seguro. El consentimiento del menor no es válido. No es válido ni evolutivamente, ni tampoco es válido jurídicamente. Y creo que además el foco y el ojo hay que ponerlo en los abusadores. También es cierto que es importante ver cuál es el perfil de las víctimas también y cuáles son los factores de riesgo evolutivo, sociales, psicológicos, económicos, que generan una mayor vulnerabilidad. Estos hombres adultos pudieron captar esas vulnerabilidades y se beneficiaron de estas. Pasan todos los departamentos y esto es un caso más de los tantos que hay. Mismo nosotras en la fiscalía a la cual pertenecemos, tenemos más de 600 casos en investigación y muchos de ellos son situaciones de explotación sexual comercial. Cuando esto llega a la Fiscalía y a la órbita penal, ya llegamos tarde. En el año 2019, Uruguay tuvo 80 niñas embarazadas que fueron mamás menores de 14 años. El embarazo en esa edad es un indicador de alta incidencia de la violencia sexual. Los datos que nos muestra CIPIAB es que que llegan a instituciones a pedir ayuda 2 situaciones de abuso sexual por día de niños, niñas y adolescentes. Es un tema que atraviesa, como tú bien dijiste, todas las clases sociales, que obviamente ataca a víctimas vulnerables. Tenemos que tener una escucha y una mirada atenta y alerta a las formas en las que los niños pueden mostrarnos que les está pasando alguna de estas situaciones. Puede haber un antes y un después a partir de la Operación Océano, de la publicidad mediática que ha tomado. Ojalá que sirva para sensibilizar a la población, ojalá que sí. Pero también institucional, ¿no? Estamos reflotando hoy una campaña que ya tiene 7 años, se llama No hay excusas. Entonces digo, ¿cómo este tipo de fenómeno, que es ultra lesivo, sigue siendo muy vigente en nuestro país? No sabía que era menor. Ella me provocó. Ella lo necesita y yo la ayudo. No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. INAU, CONAPES, UNICEF. ...2209, no, 2109, me pasaron mal, ya me pasaron mal ahora, 2109, estamos arrancando la letra chica del día de hoy y estamos recibiendo con mucho gusto a Antonio Ladra, periodista, y a nuestra columnista Natalia Ubal. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Me dijeron que cuando te invitaron dijiste, ¿y yo para qué? Y entonces lo único que hice fue revelar unos nombres. Sí, bueno, pero nos parece que para poder entender este caso, está bueno que hablemos de esos hombres, de esos nombres, de esos apellidos, de esas profesiones. Sí, porque en general siempre dicen, che, vos que hiciste esa investigación. Yo no investigué nada. La que investigaron fueron, que son 3 personas, a mi juicio, que son las que aparecen, pero todo un grupo, valientes, porque son valientes, que la encabeza la fiscal Darviña Villa. Ellas fueron las que investigaron, junto con la policía, evidentemente, todo eso. Pero esos fueron los que llevaron adelante la investigación. Lo que ocurre es que luego de la investigación y cuando se formalizan a las personas, lo que sale es un comunicadito donde dice,
se formalizaron 3 personas o 4 personas. Yo lo que me dediqué es a averiguar quién eran esas 3 o 4 o 21 personas. Nombre y apellido. Porque la ley le obliga a la justicia, si así lo determina, como ocurrió, que no den los nombres, pero a mí como periodista no me obliga. Entonces yo sentí la obligación como ciudadano, como padre y como periodista de indagar quién eran estas personas, porque nosotros lo hicimos también. Porque cuando un pibe robaba un champión o un celular por ahí y era un primario, lo escrachábamos sin ningún problema, porque eran pobres. Y porque hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. También. No está extendido acá en Uruguay de esa manera, pero recién yo hablaba con Diego ahí y me preguntaba, ¿y cómo es el caso de que hay algunos de los que están allí que tienen una agencia de publicidad detrás? Sí, yo debo decir que fue una de las cosas, si bien obviamente el delito del que estamos hablando es gravísimo, pero me impactó saber que hay gente que se dedica, mediante un pago, a limpiar tu imagen. Pero en este caso estamos hablando de pedófilos, abusadores sexuales. O sea, no es que me mandé una macana y me ayudan, no sé, tuve un accidente, una multa de tránsito. O sea, es gravísimo, no sé, empresarialmente, y creo que no se dieron los nombres de las empresas, porque nos gustaría saber los nombres de los imputados, pero también de la gente que se ocupa de blindarlos mediáticamente. No, yo no cuestiono a la empresa como tal. Porque bueno, es un trabajo que tienen, como pueden hacer otro tipo de cosas. Pero sí lo que digo, que hay gente que tiene, dentro de estos 21 imputados, hay gente que tiene acceso, que tiene dinero para pagar a esas empresas que cobran mucho. Porque le están diciendo, señores, yo te voy a limpiar tu nombre. Y para limpiar el nombre debe salir plata, ¿no? Debe salir mucho dinero. Y hay otros que no pueden hacerlo. El Kevin, por poner, Kevin, ¿puede hacerlo? No puede hacerlo. Entonces, yo lo que creo, y creo que se decía ahí en el tape, y ustedes lo decían en la presentación, hay mucha hipocresía en nuestra sociedad. También hay un doble discurso. Por supuesto que hay un doble discurso. Todos entramos en ese doble discurso. Vos entraste, yo, gente de nuestra generación entró. Sí. Y eso es tremendo. Entonces yo lo que me dediqué fue a eso, nada más. Y saber quiénes eran. ¿Y cómo fue eso? Y bueno, lo que pasa es que yo me encontré, mirá, cuando se crea, hace años, yo estaba en Código País, en el Canal 12, hicimos ahí sí una investigación, fuimos a Nueva Palmira, porque allí había un caso de explotación sexual de menores. Allí está el puerto de Nueva Palmira. Van muchos camiones, hay tiempo ocioso de los camioneros, tienen dinero y hay pobreza también. ¿Viste? Entonces, había algún padre que entregaba a su hija por una garrafa. Eso pasa acá en Uruguay, vamos a no asombrarnos. Pero pasaba en un pueblo del interior que todo el pueblo sabía, además, ¿no? Sí, son del barrio, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Un barrio periférico. Un barrio periférico de allí de Nueva Palmira. Pero eso ocurrió. Y justificaba porque necesitaban tener la garrafa. O la que es la líder hoy de las mujeres, Karina Núñez. Karina Núñez. Ella dice que cuando empezó, que parece que estuviera como determinado que si su abuela era prostituta, su madre era prostituta, ella tenía que ser prostituta y sus hijas tenían que ser prostitutas, ¿no? Lo hacían a veces hasta por un alfajor, por un yogur. Ahora, acá estamos en un caso totalmente diferente. Claro. Acá hay gente con poder, con mucho dinero, algunos, con acceso a medios que tienen una cara ante la sociedad y otra cara cuando le dicen a las niñas, tengo ganas de verte, y a tu amiguita también, me enamoré de ambas, seré ideal que la sobrinita venga a cenar y conocer el departamento del tío, vengan tapaditas para que el portero no sospeche.
No, es escalofriante, realmente es escalofriante. ¿No? O como dijo, como le escribió un juez de menores, Washington Baliba, que sigue aún hoy, sigue en las redes actuando. Soy lo que antes se llamaba un viejo verde. Escucho tu propuesta. ¿De cuánto es la ayuda económica que estás pidiendo? No pago tanto, pero te puedo dar marihuana porque mi hijo tiene un canábico. Todos los delitos juntos ahí, ¿no? Sí. Además de un juez. Y además un ex juez. Entonces, esa doble cara es tremenda. Y eso es lo que me llevó a buscar quiénes eran todos estos señores. Nati, hablar un poco también de la fiscal que tomó este caso, que tiene adoptó una actitud bastante singular, ¿no? Sobre todo por este enfoque de perspectiva de género, ¿no? ¿Qué podemos analizar sobre esta conducta? Sí, la fiscal, yo coincido con Antonio. Primero que nada tiene una actitud muy valiente, no solamente ella, sino su equipo. Tiene una gran capacidad de trabajo, como se está viendo, pero además tiene perspectiva de género y generaciones, que es algo que no abunda en el Poder Judicial. Claro. Eso también es algo importante de marcar. Hubo el año pasado una capacitación que hizo el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay en convenio con el MIDES en género, pero fue una capacitación puntual y en general las formaciones muy puntual y hay muchísimos operadores del sistema de justicia que no tienen formación en estos temas y por lo tanto es de destacar la actitud de Darviña. La falta de formación también se nota no solamente en estos personajes hipócritas, sino también en las sentencias y en las acciones de muchos operadores. Y luego, me parece que es importante señalar esto, más allá del caso específico, hay en realidad un problema, como ustedes mencionaban en la introducción, un problema más estructural, ¿no? Que es el problema de, como mencionaba también Antonio, de la explotación sexual de niñas y adolescentes y el abuso sexual, que en realidad es una cuestión estructural de la sociedad uruguaya, es un problema que tiene muy poca visibilidad, ¿no? Más allá de que muchas veces se presentan cifras, pero es un tema sobre el cual no estamos hablando permanentemente, ¿no? Como deberíamos estar porque es un problema muy grave. Por ejemplo, según cifras del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, del CIPIAB, en el año 2018 hubo 2 denuncias de abuso a niños y niñas por día en Uruguay. ¿Por día? Por día. De esa cantidad de denuncias, el 30% denuncias de abuso a niños menores de 5 años y el 80% de personas del entorno familiar o cercano de ese niño o niña. Y además, a eso se suma, por ejemplo, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dio cifras respecto a este caso, vinculadas, generales, que tienen que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y en los primeros 4 meses de este año hubo 63 denuncias de explotación sexual, que ya es un delito, digamos, ¿no? Ya requiere otro tipo de organización. Y en el caso, por lo tanto, es un problema, como vemos, estructural, y sin embargo persisten estos discursos justificatorios que primero intentan plantear esto como si no fuera un delito, como si fuera una especie de transacción libre, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando acá, en la Operación Océano, de por lo menos 3 delitos que se han tipificado. En realidad se ha pedido la formalización, porque ahora cambió el proceso penal. Sí. Hay que aclarar eso también, que estas personas no están condenadas. Según lo que entiendo, Antonio, todavía ninguna persona está condenada. No están condenadas, están formalizadas. Están formalizadas. Solamente la mujer. No, hay un caso de prisión preventiva que ya tenía antecedentes por falsificación de moneda y estafa, y además ciudadano paraguayo, que podía irse. Claro. Y por eso está con prisión. Está con prisión, pero ahí hubo, en realidad, el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para ejecutar actos sexuales. En general fue casi todas las formalizaciones por ahí. Y después el delito de contribución a la explotación sexual de menores y proxenetismo. O sea, estamos hablando de esa dimensión y se habla de, en realidad, vemos figuras de relevancia pública en la televisión y en las radios decir que es una transacción, que es una transacción libre entre personas que están en igualdad de condiciones o que
se culpabiliza de manera indirecta a la víctima porque se dice, miren las fotos que ponía en redes sociales, ¿no? Que ustedes mencionaron. El juego, o a las madres en general, madres, que es un clásico, culpabilizar a las madres y omitir completamente la figura del padre, ¿no? Y bueno, y más allá de esto de culpabilizar a la víctima, que justamente es una manera de deslegitimar a la víctima para justificar al victimario, que es una operación bastante común también en este tipo de delitos. Antes de ir, porque lo vi, Antonio, que estaba anotando cosas y no te quiero dejar sin decir cosas. No, que en general todos dicen que no sabían que era menor, pero nadie dice que no habían cometido un delito en todo caso. Porque si es menor, saben que están cometiendo un delito. Ahora, ¿dónde está el límite? Cuando tiene 17 años es un delito y con 18 no es un delito. Ahora, el señor tiene 70 años, tiene 60, tiene 70 años. ¿No te parece que hay un desbalance de todo punto de vista psicológico, un balance cultural, de todo? O sea, yo tengo 64 años, yo no voy a salir a tratar de buscar una niña de 18 años, porque es una niña de 18 años. Irla a buscar al liceo. Digo, la va a buscar al liceo. Es esa cosa que muchas veces se maneja de cuál es el límite, ¿no? Bueno, entre los 17 y los 18 años hay un día. Y además hay un elemento importante, que es que las trabajadoras sexuales, se sabe que una inmensa mayoría de ellas en realidad fueron niñas abusadas, o sea, se iniciaron, digamos, a edades muy tempranas. Entonces es un continuo y habría que analizarlo también como tal, más allá de los límites legales que están claramente establecidos. Si les parece, vamos a darle voz a la doctora Darviña Viera, la vamos a recibir por Zoom, fiscal penal de Montevideo, especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género. ¿Nos escucha, Darviña? Sí, los escucho. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Y quería arrancar por el alcance que ha tenido hasta ahora esta investigación. ¿Cuál ha sido para usted el alcance de la investigación en esta causa sobre explotación sexual? Bueno, a mí me parece que el alcance mayor, digo, además de poder penalizar en este caso los delitos, el alcance mayor es la difusión, digo, de este tipo de delitos, ¿no? Para que la sociedad visibilice más este tipo de delitos que me parece que están como, no sé si ocultos, pero como, me parece que la sociedad no los visibiliza. De hecho, estaba escuchando los comentarios que a veces se hacen, ¿no? Doctora, ¿sabe respecto sobre todo de las víctimas. Una de las cosas que se habló, y creo que la he escuchado a usted también hablar sobre eso, estamos en un momento en que la gente se indigna por muchísimas cosas, y uno desde afuera ha notado que sobre este tema particular, que es particularmente indignante, la sociedad no ha salido a pararse firme, no ha salido ¿le encuentra alguna causa a eso? O sea, ¿por qué es que no estamos realmente enojados con este tema? Por lo mismo que les decía, yo creo que la sociedad en general no lo visibiliza al delito como un delito grave, y por eso es que muchas veces ponen a la víctima de victimario, es decir, cómo se vestían esas chicas, qué hacían en las redes, etcétera. Entonces, digo, a mí me parece que parte de la sociedad o gran parte de la sociedad no ve que acá hay una mercantilización del cuerpo de las víctimas, de las adolescentes. ¿Cuál es la principal dificultad, considera usted, para emprender estas causas y para usted como fiscal para investigar estos temas? Y además, ¿cuáles son los principales obstáculos a nivel del sistema judicial para investigar estos temas? Pienso que lograr la prueba a veces es más difícil en estos casos, o por lo menos no es nada fácil. En este caso ocurrió que logramos todos los chats, o la mayoría de los chats de los celulares de las adolescentes. Además de otras pruebas, ¿no? O de otras evidencias que la Fiscalía logró obtener. ¿Considera que hace falta capacitación en los operadores del sistema judicial en este tema?
sí, por supuesto que sí. Sí, porque a veces con nosotros mismos, con las defensas, debemos de luchar explicando una y otra vez por qué es un delito, cómo, las evidencias y también a veces dentro del Poder Judicial. Digo, si bien ha habido mucha capacitación, yo creo que sí, que hace falta a nosotros mismos, a todos los operadores en general, ¿no? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una de las cosas que se ha visto es que el perfil de las personas involucradas en general tienen cierto poder económico. ¿Esto quizás no es tan habitual en este tipo de delitos o sí? No, en este tipo de casos, así como es la Operación Océano, es decir, que hay un pago, hay regalos importantes hacia las víctimas, obviamente que este tipo de delito no lo cometen personas pobres, pero también este mismo delito se da dentro de personas con otro nivel económico, porque digo, nosotros mencionamos siempre un caso de que era a cambio de comida. Uh-huh. Sí, yo recién refería a un caso de un cambio por una garrafa que llevaban un Exacto, lo estaba escuchando. Eso sí. se da mucho. ¿Y cuál es el perfil de las víctimas? Son chicas de clase media, usted dijo. En este caso, en la Operación Océano. Sí. En la Operación Océano, y las víctimas son clase media. Uh-huh. En la mayoría de los casos no es problemas económicos en general que las víctimas tienen. ¿Y por qué se da entonces? Son otro tipo de vulnerabilidades, digo, que pueden ser dentro de la familia, pueden ser psicológicas, digo, distintas vulnerabilidades. O sea, digo, no hay un único perfil de vulnerabilidad. No. Son varios. Usted dijo que en un momento, en algunas entrevistas, que hay que las víctimas en general, en este caso, no se conciben como tales. Y le quería preguntar si todo este proceso judicial, de alguna manera, usted nota un cambio también en las propias víctimas. Sí. En la mayoría, digo, porque todavía estamos, con algunas víctimas estamos en proceso recién comenzando a trabajar con ellas. La unidad de víctimas y nosotros también, el equipo fiscal, pero en muchos casos, hoy por hoy las víctimas se reconocen como víctimas, pero al principio no. Sí, no se ven como víctimas. En relación a esta estrategia de abrir una línea telefónica para recibir más información sobre la causa, efectivamente se lograron captar más denuncias, sirvió en el sentido de que animó. En este caso sí, se logró captar víctimas, hubo víctimas que llamaron a través de ese teléfono, hubo personas que llamaron brindando información sobre el caso, y también hubo otras personas que llamaron denunciando otros casos de abuso. O sea, era información relativa a la investigación que ya está en curso y sobre nuevos casos que no están dentro de la causa. Sí, que son otros casos, digo, que nada tienen que ver con Océano. Y también, como le decía, llamaron víctimas. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta que capaz que sale un poco del caso? Sí. No sé si es madre usted, sí. Es mamá. ¿Cómo le afectó, o si de alguna manera su sensibilidad particular la llevó a ir con mucha fuerza en este caso, como mujer? Estamos hablando de mujeres que van a tener que recibir una asistencia terapéutica quizás de por vida, chiquilinas de 14, creo que la más chica tiene 14 años en esta causa en particular. ¿Cómo la movilizó usted la parte de género? Como mujer, estar en esta causa, ¿cómo la terminó afectando? Afectando, por ahora le diría que no, afectando en el sentido de mal o de sentirme mal, no.
Por supuesto que estos casos movilizan mucho a las personas y a los que trabajamos, a los operadores que trabajamos, por supuesto que no somos insensibles, pero siempre tratamos de mantener la objetividad, ¿no? Para poder realizar un buen trabajo, porque digo, si no, de repente podemos pasarnos para el otro lado y actuar demasiado subjetivamente y no le hace bien al caso en sí. Hay una cosa que, a ver, que usted dijo y que quisiera ver si la entendí bien. Usted dijo, tenemos problemas también dentro del Poder Judicial. ¿Dentro del Poder Judicial también hay incomprensión de que esto es un delito? No, ¿O hay dificultades de trabajo? Eso, dije no, yo sé que no lo dijo. Se lo pregunto porque no lo entendí bien. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, que no se nos dio la formalización, en otro caso, digo, que tuvimos, la Fiscalía apeló, hubo en más de una oportunidad lo del artículo 79, que como medida cautelar se entendió de que no, y bueno, la Fiscalía también tuvo que apelar, digo, son cuestiones que hacen al género. Y hablando de género, ¿hubo varones involucrados también en estos abusos sexuales? Sí, hay. Estamos investigando, todavía están en etapa de investigación, pero sí hay una denuncia. Antonio, querías decir algo, me parece. Sí, le quería preguntar, doctora, en este caso concreto de la Operación Océano, si todos los acusados o formalizados, todos apelaron. Y si ustedes están en ese proceso de contestación de la apelación, ¿y qué es lo que ha pasado? En la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría de los casos sí apelaron la formalización, apelaron también lo del artículo 79, bueno, las medidas cautelares. Las medidas cautelares. Pero muchas medidas cautelares que hay se terminan ahora en agosto. ¿Qué es lo que va a pasar? La Fiscalía ya solicitó audiencia. ¿Ya solicitó? Audiencia. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que las va a extender o cómo se va a actuar? Va a solicitarse, sí. ¿Sí? Sí. Y lo otro, doctora, por último, el 21º formalizado fue un ciudadano argentino. Tengo entendido que hay 2 más que están siendo buscados o que se está esperando que regresen al país, seguramente, si están fuera del país. ¿Es así? Sí, es así. Hay 2 personas con orden de detención que sabemos que están fuera del país y bueno, y hubo una persona, el último formalizado que vino de Argentina. Y ese formalizado que vino de Argentina, que está vinculado a en el sistema educativo allí en Punta del Este concretamente. Sí, hay varias personas vinculadas al sistema educativo. Sí, pero este en particular, a un colegio, ¿hay víctimas de ese colegio? O sea, que concurrieron a ese colegio. No ha llegado a nuestro conocimiento. No tiene conocimiento. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya dado todas sus explicaciones. Y eso, muchísimas gracias y bueno, y también muchas gracias por el trabajo que está haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Por favor. Gracias, doctora. Bueno. Tocaron un tema ahora y va para cualquiera de los dos. Hablaste de la educación y hay muchos que están vinculados a la educación o al deporte infantil. También estaría bueno revisar de alguna manera si los perfiles siempre van asociados hacia gente que busca acercarse hacia niños, niñas y adolescentes con su trabajo, que en esas carreras de formación haya algo que toque el tema de alguna manera, o que intente detectar, o que intente... porque la mayoría de los casos que han sido públicos era profesor de liceo, adscripto de no sé dónde, entrenador de baby fútbol. Era gente que está muy cercana a los niños y que son personas que generan confianza en los niños. Son figuras de autoridad, figuras de referencia. Es doloroso, pero creo que también desde la educación debería haber algún tipo de, no quiero decir contralor, porque debe ser muy complicado, pero abordar los temas desde el punto de vista pedagógico durante las carreras, por lo menos. Sí, incluso hay un psicólogo especializado en la niñez en situaciones extremas. Un juez de menores. Un juez de menores. Claro, lo que pasa es que ahí hay un elemento que es
que ese tipo de relaciones es a que los ponen en un lugar de poder. Sí, claro. ¿No? O sea, es a partir de eso, porque acá también hay una cosa que es el poder, para poder influir y poder obtener lo que está buscando. Bueno, y está los que organizan las fiestas también. Que en ese ambiente son muy poderosos, son los que te dejan entrar, los que te regalan un trago, los que te dan beneficios. Claro, cuando hablaba Natalia sobre el tema de que se le pagaba a las chicas, no necesariamente es dinero, se le estaba dando entrada a la zona VIP de una fiesta. Bueno, marihuana, comentabas. Marihuana o algún otro tipo de droga, o una vuelta en el yate. Claro. Sí, claro. ¿Qué pena prevé nuestro Código Penal en comparación con otros delitos para dimensionar cómo estamos situados? Bueno, esa es otra gran discusión, ¿no? El tema de las penas que se le dan a estos delitos. Y también la fiscal mencionó la cuestión de las medidas cautelares, ¿no? Y esa discusión sobre las medidas cautelares. En materia de penas, estos delitos, en comparación con otros delitos, por ejemplo, contra la propiedad, están en una situación de penas menores o penas iguales en el caso de la violación, después de la ley de urgente consideración. Ahora voy a explicar, pero las penas mínimas para los delitos de violación, para el delito de violación concretamente, son 3 años, y para los delitos de abuso sexual, contribución a la explotación sexual y promesa de retribución, que es el caso de la tipificación mayoritaria en la Operación Océano, el mínimo es 2 años. Eso luego, las penas máximas antes de la ley de urgente consideración eran más bajas incluso, para abuso sexual eran 6 años y para violación eran 12 años, cuando la rapiña tiene una pena máxima de 16 años. Después de la ley de urgente consideración que elevó las penas de abuso sexual y violación, empardó, digamos, la pena máxima de violación con la rapiña, pero por ejemplo el copamiento tiene una pena máxima de 24 años. Para que dimensionemos un poco, esto ya lo sabe, digamos, la gente que ha discutido, por ejemplo, los parlamentarios han discutido largamente una reforma del Código Penal que es de 1934 y todo el sistema político uruguayo está en falta porque no ha logrado aprobar una reforma integral del Código y se sabe que de alguna manera nuestro Código, que ya es muy viejo, pone los delitos contra la propiedad por encima, le da un valor mayor que estos delitos que además están en un título del Código Penal, que es el título 10, que es delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia. Así los concibe nuestro Código Penal. Entonces eso de alguna manera conceptualiza un poco el fenómeno. Y luego, respecto a las medidas cautelares, hay una discusión también sobre la prisión preventiva, ¿no? Porque lo que establece... También, ¿no? ¿Cómo no? Claro, el Código del Proceso Penal nuevo lo que establece es que la prisión preventiva corresponde en caso de que la persona quiera fugarse o pueda potencialmente fugarse, que pueda entorpecer la investigación o que pueda afectar la seguridad de la víctima. En el caso que mencionaba la fiscal, que apeló y finalmente se le otorgó la prisión preventiva, en realidad el juez de apelaciones, el Tribunal de Apelaciones entendió que correspondía porque estaba en juego la seguridad de la víctima y porque además esta persona había llamado a un testigo para decirle que mintiera, entonces también podía entorpecer la investigación. Pero en realidad la mayoría, creo yo, capaz que Antonio tiene más información sobre eso, pero la mayoría de las medidas cautelares no fueron prisión preventiva, sino que fueron suspensión de la patria potestad provisoria o prohibición de acercarse a la víctima o otro tipo de medidas cautelares. Que no implica que se puedan acercar a otras posibles víctimas. Claro, que ese es el punto clave. No, en realidad. lo que sí se le suspende de actividades educativas, esto que mencionabas, Diego, cualquier actividad que tengan contacto con menores de edad, eso sí, creo que en todos los casos se estableció. ¿Y quién lo controla? Claro, eso, pero por redes sociales es imposible, digo. Yo tengo una pregunta para Antonio, porque me quedó picando lo de los 2 años, y hoy hablamos de una justicia para ricos y una justicia para pobres, entonces yo me puedo pagar un bruto abogado y por más que me encuentren culpable, quizás mi pena sea 2 años de prisión. Y sí, lo que estipula, es lo que estipula como es el código, por más que ni siquiera es necesario pagarse un bruto abogado, porque se lo han dicho, no es necesario ponerse un gran abogado. ¿Por qué se pone un gran abogado si esto no va a ser no van a tener una pena mayor a los 2 años? ¿Es así como está? Pero si el código lo permite, ¿por qué no va a pasar? ¿Y si no va a pasar qué? Digo que le vayan a dar una pena mayor a los 2 años.
¿Y por qué no le van a dar? Porque no se la van a dar. No se la van a dar, no va a haber una pena mayor. Ya, acá hay un antecedente, es el caso de la posta del Cangrejo, del señor Moya, que llegó a estar incluso, estuvo detenido estuvo preso muy poco tiempo, y acá es un caso muchísimo más grave, porque él llamaba a un amigo y le decía, tráeme de Cerro Largo a aquella nena que yo te pedí. O sea, tremendo, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Y el señor al final estuvo preso muy poco tiempo, estuvo algún tiempo libre de toda culpa, hasta que hubo una apelación y al final bueno, se pusieron las cosas en su lugar, pero estaba en libertad. O sea, ¿cuánto estuvo? Estuvo 6 meses preso. No más que eso. Y el señor Moya, bueno, él se hacía traer a las menores de Cerro Largo, ¿no? Y les pagaba con especies. Con especies. Hay casos de padres que violan a sus hijas que reciben 4 o 5 años de prisión, o 3, sí. En un caso vi también, sí, llegué a ver. Y bueno, es un problema que tenemos, más allá de que uno entiende que esto no se arregla como ninguna situación de seguridad pública se arregla con aumento de penas. En realidad es una señal también pensar, bueno, las penas máximas que tienen estos delitos en comparación con otros. Claro, cuando vale más la propiedad que la seguridad o la vida de las personas, me refiero en el caso de los castigos, es porque hay algo que está mal. Claro, pero acá hay una cosa que ya es cultural en la sociedad, ¿no? Lo que decías, ¿no? La chica usa la pollera corta y bueno, y anda solo a las 3 de la mañana. Chao. Está firmado que está bien que se le haga lo que se le haga, ¿no? Bien, Antonio, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue muy buena tu participación. Te agradezco mucho, en serio. Bueno, muchas gracias. ¿Hacemos una pausa y seguimos? Sí. ¿Les parece bien? Ya volvemos. Minutos faltan para que sean las 10 de la noche. Es un gusto recibir a Andrea Tuana. Voy a leer porque no quiero equivocarme, ¿está bien? Trabajadora social, investigadora, docente, directora de la Asociación Civil El Paso e integrante de la Intersocial Feminista del Uruguay, activista contra la violencia de género, doméstica y sexual hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea, ¿sabés que Antonio en el bloque anterior y Natalia también hablaban también un poco del rol de las personas públicas, de los medios, que muchas veces somos los responsables de visibilizar, invisibilizar, informar o desinformar sobre esto? ¿Cómo analizás en este caso en particular el rol que jugamos los medios y las figuras públicas que hablaron del tema? Bueno, los medios realmente hicieron un muy buen trabajo y lo siguen haciendo, que es poder sostener el tema, porque uno de los grandes problemas es que este tipo de situaciones se da la noticia y luego se olvida, ¿no? Entonces, sostener este tema es muy importante porque es la manera de ponerlo sobre la mesa, hacerlo visible. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un tema viejísimo. No es que es un problema que ocurra ahora o que está ocurriendo con mayor frecuencia ahora, sino que se ha dado siempre. Yo creo que lo que ha generado también esa sostenibilidad del tema es el gran trabajo que está haciendo la Fiscalía y también ese rol de comunicación que la Fiscalía está haciendo, que es muy importante. De todas maneras, yo diría que hay algunas figuras relevantes, decisores, políticos, que no han hablado de este tema. Y eso de alguna manera también nos muestra cuál es el lugar que este problema tiene dentro de las prioridades y de los problemas que se jerarquizan, ¿no?, en este país. ¿Y cuál es el encare que hace el Estado desde el punto de vista de la prevención? ¿Hay políticas enfocadas a abordar esto? No, la prevención no se trabaja, se trabaja apenas, quizá con algún profesional que tenga un compromiso determinado y que de pronto promueva algún taller dentro de alguna escuela, algún liceo, pero es puntual. No hay programas estructurales de prevención de la explotación sexual y el abordaje que se hace a las víctimas también es un abordaje, digamos,
muy precario, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Bueno, es el INAU el que ha tenido el mayor avance en la atención a las víctimas. Tiene un servicio de atención en Montevideo hace unos cuantos años, que es el servicio de atención Travesías. Es un servicio oficial que trabaja muy bien, pero que es un equipo muy chico para lo que es la cantidad de víctimas, ¿no? Y en el interior tiene equipos que asesoran y orientan a los equipos comunitarios que no tienen ni las herramientas ni tienen un sistema de respuestas, porque acá no solamente se trata de, que es muy importante, ¿no?, el abordaje psicológico y trabajar en los daños, sino generar todo un sistema de respuestas que de alguna manera puedan generar una ruta de salida para estas adolescentes que están en esta situación. No, una cosa, porque quiero volver atrás. ¿Pensás que de repente tendría que haber una exposición mayor de figuras que sean formadoras de opinión, que estuviesen explicitando claramente su repudio a esto o el apoyo a las personas que han tenido, digo, no sé, dirigentes políticos, sí, culturales? ¿Te sentís que no lo hay? No, siento que no lo hay. Por ejemplo, si uno compara, cuando hay una muerte en el fútbol de un hincha o cuando hay alguna situación en el fútbol, tú escuchás que personas de distintos lugares hablan, se manifiestan, políticos, ¿no?, diputados, senadores, a veces hasta el propio presidente de la República. Sin embargo, cuando pasan estos temas, cuando pasan los femicidios, ¿no?, tenemos femicidios 30 por año, y no se manifiestan las figuras públicas que son decisoras, ¿no?, que tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos para que estos temas también sean temas relevantes. Entonces, yo creo que nos falta muchísimo. Se lo pregunté a la fiscal, pero te repito la pregunta, ¿por qué no nos enojamos tanto con esto? ¿Por qué no estamos realmente indignados con algo? Yo escuché 600, tienen más de 600 casos que están investigando la fiscalía. Son 600 niñas, niños, adolescentes que vieron su infancia interrumpida por abuso sexual. O sea, es muy grave. ¿Por qué no nos enojamos tanto? Bueno, el tema de la violencia sexual en este país es un tema que tiene una relevancia muy alta, una prevalencia muy alta, pero lamentablemente hay una creencia de que son situaciones que no son tan frecuentes, hay una creencia de que muchos niños, niñas y adolescentes mienten, de que seguramente que estén acusando a su papá es porque eso es mentira. Y en el caso de la explotación sexual, la creencia es lo que ustedes vinieron diciendo, ¿no? Bueno, pero a estas gurisas les gusta, porque no dijeron que no, son ellas las que provocan. Entonces, a mí me parece que ahí nos metemos en un terreno, que es el terreno en donde nos tenemos que formular las preguntas. ¿Cómo es que, en general, ponemos el foco en las víctimas y no nos preguntamos por qué existen varones que pagan por sexo a un adolescente? ¿Por qué existen varones en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas que sostienen? Esto es un negocio, no estamos hablando de algo puntual que sucedió aquí o allá. Esto es un negocio que se sostiene hace muchísimos años porque hay consumidores y los consumidores no son pedófilos, no son enfermos, son varones, porque el 90% de los que pagan por sexo o los que explotan, ¿no?, son varones, tanto sea la víctima una adolescente mujer o un adolescente varón. Esos son los que producen, ¿no?, y los que hacen que este negocio se mantenga. Entonces, ¿cómo es que en Uruguay nosotros producimos esa masculinidad que de alguna manera legitima estas cosas? Me interesa preguntarte sobre la prevención, pero más a un nivel doméstico, ¿no? ¿Cómo se conversa de esto una madre con sus hijos sin equivocarse? Porque la otra vuelta escuchaba a un psicólogo que mencionaba que es un error marcarle al niño o a la niña, mirá que si te tocan o se sobrepasan por aquí o por acá, está mal. Así que venís y se lo contás a mamá porque está mal. Como que esto bloqueaba al niño eventualmente, como con el temor de decir, bueno, si me equivoco entonces mejor no lo cuento porque ya estaría desobedeciendo. Entonces, ¿cómo una madre puede hablar de esto con sus hijos, ¿no? Yo creo que lo primero es poder educar a nuestros hijos e hijas como sujetos de derechos, fortalecerlos en sus derechos. Cuando nosotros criamos hijos a través de la violencia, del golpe, de la humillación, de niños que no pueden opinar, porque en casa cuando hablan los grandes los niños escuchan, si seguimos en esa crianza que parece vieja pero que tiene una incidencia muy alta todavía, entonces corremos riesgos de criar niños sometidos, ¿no? Tenemos que criar niños
fortalecidos, que puedan defender sus derechos. Además tenemos que hablar de educación sexual, que eso es un gran tabú en nuestro país. Tenemos que hablar con ellos de educación sexual y especialmente lo que tenemos que hablar es del machismo. Tenemos que intentar criar a nuestros hijos e hijas libres de estereotipos machistas. Y especialmente en el tema de la explotación sexual, un objetivo que tendríamos que trazarnos, quienes tenemos hijos e hijas, es que nuestros hijos varones no consuman sexo con adolescentes o con personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. O sea, explicarles que hacer una fiesta de despedida de fin de año y contratar trabajadoras sexuales puede llegar a ser una práctica que vulnere y que violente, más allá de lo que cada uno piensa sobre el trabajo sexual de personas adultas, ¿no? Pero yo creo que hay una gran legitimidad en nuestra sociedad de lo que es la violencia sexual, el tema del consentimiento. Cada vez que sucede un acto de violencia sexual, fundamentalmente hacia una mujer, enseguida estamos pensando si consintió, si no consintió, bueno, si lo quiso, si no lo quiso, si de alguna manera provocó. Entonces hay una educación que es la que tenemos que desarmar, que es la doble moral sexual, que al varón lo impulsa a demostrar su masculinidad a través de la virilidad y a la mujer de alguna manera le pone reparos y la mujer tiene que mostrar esta moralidad. Entonces aquellas mujeres que se salen de esos parámetros de moralidad, bueno, son mujeres a las que se les puede hacer cualquier cosa, ¿no? Son estas gurisas que están ahí con la pollera corta y bueno, están regaladas, ¿no? Entre comillas. Esa es la cultura que nosotros tenemos que cambiar para terminar con esto. ¿Estamos lejos de conseguirlo? Yo creo que estamos lejos. Estamos lejos porque si nosotros no transversalizamos la educación con estas temáticas y un chico o chica que entre en el CAIF hasta que salga, en el nivel que salga, no recibe esta educación en derechos humanos, en perspectiva de género, en igualdad, en prevención de violencia, si no lo hacemos ahora, seguimos perdiendo el tiempo, ¿no? Y seguimos poniendo la mirada donde ya las cosas ya están con unos niveles de daño y que no es por ahí, ¿no? Hay algo que dijiste que en vez de mirar a las chicas que están en una esquina paradas, que habría que mirar las chapas de los autos que paran a buscarlas. Claro. ¿Por qué nos terminamos siempre centrando en las víctimas? Hoy lo tratamos de explicar al principio, siempre se le pone un pero y de alguna manera nos ubicamos en un lugar que por lo menos visto de afuera es bastante grotesco, que es buscarle una justificación a un abuso sexual. Y incluso medios de comunicación o periodistas terminan incurriendo en algo que suena hasta un poco grave. Bueno, pasa que la gurisa estaba en una página de internet donde ofrecía su... O sea, estamos justificando a un tipo que abusó de una gurisa. O sea, ¿por qué nos paramos en ese lado? Y bueno, yo creo que nos paramos en ese lado justamente porque no nos queremos hacer cargo. No nos queremos hacer cargo que este problema, todos y todas tenemos que ver con este problema. Cuando le roban a alguien su casa, nadie se le ocurre decir, bueno, pero ¿a quién se le ocurre tener una casa de $500.000 en un país donde hay gente que el salario mínimo son 16.000, ¿no? Jorobate. No, entonces hay una cierta inversión de lo que consideramos importante. Entonces consideramos importante la propiedad, consideramos importante la moral, consideramos importante el principio de inocencia, que yo lo considero muy importante, pero no consideramos importante que estamos viviendo en una cultura machista y que tiene unos números que son atroces, 30 femicidios por año, 3 abusos sexuales por día, o sea, son números que nos tendrían que alarmar. Sin embargo, nos ponemos el problema afuera, ¿no? O son los monstruos a los que hay que matar o castrar químicamente, o son las chiquilinas que son unas locas y que es la culpa de la familia, ¿no? Pero... ¿Cómo se analiza, a ver cómo decirlo, la eventual patología que pueda tener el abusador? Digo, no son personas... Quiero creer, no sé, sanas, entre comillas, no sé cómo rotularlo. Es que son personas sanamente machistas. El machismo... No responde a un trastorno... Es un problema cultural. No, es un problema cultural y yo te diría de orden político, de cómo se establecen las relaciones sociales. Es que prácticamente no hay castigo social. No hay castigo social,
Esto de la patología, ¿no? Es como la vía más rápida para poder quedarnos todos tranquilos de que no tenemos nada que ver con esto. No estoy negando de que pueda haber alguna persona que tenga una patología como la hay en cualquier otro lugar, pero la producción del problema de la violencia sexual hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes no es una producción de un problema biológico o psicopatológico, ¿no? Sino que tiene que ver con el abuso de poder, con las relaciones de asimetría. Y sobre eso nadie quiere mirar, porque de alguna manera todos tenemos que movernos de posición, ¿no? Si queremos cambiar un orden político, todos nos tenemos que mover y eso se hace difícil. Yo te voy a pedir una pregunta concreta y es diferencia entre abuso sexual, explotación sexual y trata de menores. La explotación sexual, quizás para ser más sencillo, es cuando hay una remuneración, que puede ser en dinero o en especie. Entonces ahí se configura la explotación sexual. Esa remuneración, como se decía antes, puede ser una entrada a una fiesta, un pantalón, un dinero para sostener a la familia. Hay muchas parejas, por ejemplo, de señores de 40 años que se novian con chicas de 15 y son los proveedores de la familia. Entonces eso también es explotación sexual. El abuso sexual no tiene una remuneración, y en general se da con personas dentro del entorno familiar o con personas conocidas, con cierta referencia, que los chiquilines tienen como algunos vínculos. La trata es una forma de explotación sexual en donde se capta, o sea, hay una red que capta las víctimas, las traslada y las explota y bueno, y con eso obtiene ganancias. También hay redes de trata que captan adolescentes y que las trasladan a distintos departamentos del país para la explotación sexual. Yo quería ir hacia la familia. Natalia habló del 80% de casos que son intrafamiliares o con gente muy vinculada, cercana. ¿Qué tengo que detectar yo como padre de un niño, niña, adolescente? ¿A dónde tengo que mirar? ¿A dónde recurrir? ¿Dónde puedo preguntar, consultar, informarme? Yo creo que ahí tenemos dos cosas, ¿no? Cuando se da una situación de explotación sexual, en general es porque no hubo un padre, una madre o una referencia adulta atenta desde pequeño y desde pequeña acompañando y conteniendo, ¿no? En general lo que nosotros vemos de las adolescentes que están en situación de explotación es que vinieron del infierno, vinieron de situaciones muchas de pobreza, porque también es mucho más fácil manipular a una gurisa que le chifla la panza del hambre o que ve a sus hermanos con hambre, que a una gurisa que tiene otras condiciones socioeconómicas. Pero hay explotación en todos los niveles, por eso también viene mucho de la violencia, del abuso sexual. Entonces, por eso yo insisto con esto, ¿no? Para que nosotros podamos proteger a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es fortalecerlos como ciudadanos, fortalecerlos como personas. Las drogas también pueden tener un rol y un papel en esto del enganche, ¿no? Hay muchos explotadores que enganchan a los gurises que tienen ciertas adicciones. Pero aquellos gurises que tienen ciertas adicciones, bueno, también tuvieron alguna falla, ¿no? En ese cuidado, en esa contención, en esa disponibilidad de la familia. Para mí, donde más hay que poner realmente los esfuerzos de las familias es en trabajar con los varones, ¿no? En trabajar con sus hijos varones, deconstruyendo este machismo que nos pone en riesgo a todas las mujeres de todas las edades en diferentes ámbitos. Y también a varones, por lo que decías. Bueno, por supuesto, también a varones, ¿no? Hay varones que son víctimas de explotación sexual y también hay varones que son abusados sexualmente. Y luego hay otras formas de violencia de género que afectan a los varones, por ejemplo, a los varones que no se ajustan a la norma heterosexual, ¿no? Y hay mucha violencia también hacia varones trans, etc. Natalia, ¿te queda algo por decir antes de que nos vayamos? Bueno, quizás un poco esto también del rol de los personajes públicos o de lo que decimos y no decimos, cómo cuidar también y cómo ser responsables de no emitir ciertos discursos o por lo menos problematizarlos un poco más. Tenemos el caso de nuestro embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos, que dijo, textual creo, ¿no? Pendejas que están que se parten.
Y luego tenemos el caso, por ejemplo, de un comunicador muy conocido, Alberto Sonsol, que dijo, comentando un partido de fútbol de niñas de 15, 16 años, empezó a comentar sobre el cuerpo de las niñas y a decir que estaban buenas, estas estaban buenas, las otras no estaban buenas. Me parece que ese tipo de discursos, si bien no estamos hablando de delitos concretamente, en realidad contribuyen un poco a generar como las bases de justificación después de estas prácticas que todos, supongo yo, rechazamos. Muy bien. Perdón, una pregunta vieja como el mate. Al nosotros replicar esos discursos mediante la crítica, ¿no los fortalecemos también? Yo creo que no, porque esos discursos están, digamos, circulando en todos lados, entonces me parece justamente que hay que mostrar que esos discursos ya no corren más. Hay que desarticularlos. Hay que desarticularlos, hay que condenarlos. Creo que el silencio en este tema es cómplice. Es lo peor que nos puede pasar. No puede pasar que muchas veces uno ya hasta políticamente tiene miedo de cómo expresarse, porque tener cuidado con lo que decís de acá, de allá, y eso nos lleva también como a un silencio en estos temas. Bueno, es buenísimo que pase eso porque lo que está mostrando es que estamos avanzando. Que nos estamos cuestionando. Que nos estamos cuestionando, que ya no nos bancamos más, ¿no? Los piropos, los acosos, las palabras fuera de lugar. Está bueno que pase, y si uno se tiene que llamar a silencio un tiempo hasta reacomodarse, mejor que sea así y no escuchar estas expresiones de un comunicador que hoy tiene, ¿no?, un lugar en la televisión. Y esta otra persona que nos va a representar, ¿no?, en la obra. ¿Diego, algo más? Nada, invitarlos al programa de mañana. Vamos a estar charlando todas las derivaciones que tuvo este revuelo que se armó con el fiscal de corte Jorge Díaz. Va a haber muchísima información y muchos invitados también. ¿Analía? Dejarle un beso a la audiencia y nos esperamos mañana. Muchas gracias a los invitados. Muchísimas gracias, Andrea. Precioso cómo nos desasnaste en este tema y nos pusiste en un compromiso, ¿no? Y es el hecho de decir, bueno, yo ya capaz que con mis nietos empezar a deconstruir ese discurso machista que se ve en las cosas más pequeñas, ¿no? En los micromachismos. Exactamente, Diego, de cómo jugamos al fútbol, lo que decimos de la broma que hacemos de aquel, cómo lo llamamos a cual, que en definitiva son la construcción de un pensamiento. Natalia, muchas gracias. Bueno, no te despedimos tanto. Ya lo volvemos a ver. Ya lo volveremos a ver. Y nosotros nos vamos. Nos vamos. Nos vamos entonces. Volvemos mañana a las 9 de la noche. ¿Les parece bien? Perfecto. Gracias por todo.